Hola y sean bienvenidos esta vez a un nuevo video donde vamos a tratar acerca de triángulos rectángulos. Aquí vamos a encontrar los lados faltantes de este triángulo. Para empezar, nosotros debemos saber que estos lados que tienen una distancia, se conocen como catetos. Y esta longitud o este lado que está aquí, todo este lado completo, se conoce como la hipotenusa, que es el lado que está opuesto al ángulo recto. Es la mayor distancia que hay en el rectángulo. Y nos están pidiendo, conociendo dos lados, en este caso dos catetos, que encontremos cuál es este lado que falta, cuánto mide este lado. Para poder resolver eso, debemos recurrir al teorema de Pitágoras, que aplica para triángulos rectángulos. Nosotros a estos lados le podemos poner un nombre. Podemos decir que este lado es B y que este lado es A. Y la distancia que mide la hipotenusa le podemos llamar D. Recordando el teorema de Pitágoras, tenemos que la longitud o la distancia de la hipotenusa, que en este caso es D, se eleva al cuadrado. Y eso va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, el primer cateto sería A y el segundo cateto sería B. Si en otros ejercicios ustedes ven que tienen otras letras, lo importante es dominar el concepto. Saber que esta distancia al cuadrado va a ser igual a la suma de estos catetos al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar, que es lo que yo más recomiendo, los valores que ya conocemos. Conocemos A y conocemos B. D no lo conocemos, por lo tanto se queda igual. Tendríamos D cuadrado igual. A, esa letra, esa variable tiene un valor. La voy a poner entre paréntesis para poder manejar mejor. Y lo que valga A se va a elevar al cuadrado más lo que valga B elevado al cuadrado. Pues reemplazamos los valores que conocemos. En este caso A vale 7 centímetros. Por asunto de facilidad podemos utilizar el valor 7 y al final colocamos el centímetro, la unidad. Sería 7 y luego 4. Pues ahora vamos a aplicar propiedades. Aquí vamos a elevar esa cantidad al cuadrado y aquí vamos a elevar esa cantidad también al cuadrado. Y tendríamos, copiando D de nuevo, D al cuadrado igual 7 elevado al cuadrado sería multiplicar el 7 por sí mismo dos veces. 7 por 7 sería 49. Más el 4 lo vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, que sería 4 por 4. Nos daría 16. Ahora, muy fácil, vamos a sumar estas dos cantidades. 49 más 16 nos daría 65. Ahora, para poder simplificar este cuadrado, lo que hacemos sería aplicar a raíz a ambos lados. Al simplificar, ese cuadrado con ese radical se va y nos quedaría que D sería igual a la raíz de 65. Y habremos llegado a lo que nos pedía este ejercicio, que era encontrar la hipotenusa.
¿Cuánto medía la hipotenusa? La hipotenusa mide raíz de 65. Raíz de 65 no es más que un número decimal. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a resolver otro ejercicio en el que nos piden buscar un cateto. Bien, aquí tenemos otro ejercicio en el que nos dan la distancia o la longitud de la hipotenusa y nos dan la de un cateto. ¿Y qué sucede aquí cuando tenemos decimales? Pues se procede de la misma forma. Para poder encontrar este cateto, utilizamos el teorema de Pitágoras, que recuerden dice que la longitud al cuadrado de la hipotenusa, elevar esta hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. Vamos a reemplazar en el ejercicio. Yo recomiendo o aconsejo que el valor que ocupe D, primero hagamos un paréntesis para ubicar ese valor. El valor de A no lo conocemos. Y el valor de B, recuerden, D 3.5. A no lo conocemos y B 1.5. ¿Y qué hacemos? Vamos a elevar 3.5, lo elevamos al cuadrado y tendríamos 12.5 igual a elevado al cuadrado más 1.5, elevarlo al cuadrado sería 2.25. Y para poder encontrar el valor de A, pues fácilmente esta cantidad que estaba positiva, al aplicar la propiedad del opuesto aditivo, se interpreta que esta cantidad ahora va a estar negativa de este lado. Si está sumando, ahora va a estar restando. Tendríamos menos 2.25 igual a A al cuadrado. Pues ahora vamos a hacer esa resta y al restar estas dos cantidades tendríamos 10.25 igual a al cuadrado. Y para poder saber quién es A, pues aplicamos raíz a ambos lados. Esa raíz me simplifica este cuadrado y solamente me tocaría calcular la raíz de 10.25. Y la calculo porque estamos trabajando con decimales. La raíz de 10.25 sería 3.2. Va a ser igual al valor de A. Y así hemos encontrado el cateto faltante. Y recuerden que la unidad de medida aquí en este caso es centímetro. El valor de A sería 3.2 centímetros. Y lo mismo suele suceder si el cateto que hace falta sería este. Veamos otro ejercicio para seguir practicando. Aquí tenemos otro caso en el que nos dan un cateto y nos dan la hipotenusa. Pero tiene la peculiaridad de que ahora las longitudes ahora son raíz de 2 y raíz de 5. Pero no hay de qué preocuparse. Es el mismo procedimiento. Para encontrar el cateto faltante, recurrimos a la fórmula del teorema de Pitágoras. Vamos a reemplazar los valores conocidos en la fórmula para encontrar el valor faltante. Coloqué los paréntesis en representación del valor de D, que sería raíz de 5. El valor de A sería raíz de 2. Pues miren aquí, ese cuadrado simplifica por una propiedad de la potenciación y nos quedaría entonces el 5, que sería igual a 2, que es quien está aquí, más B al cuadrado. Aplicando el opuesto aditivo, este 2
Ahora que está positivo, aquí estaría negativo y tendríamos de este lado el b cuadrado, que es quien queremos saber cuál es su valor. 5 menos 2 sería 3, igual a b al cuadrado. Pues ahora sumamente fácil, aplicando de nuevo, radical a ambos lados, ese cuadrado se simplifica con ese radical por una propiedad de la potenciación, y el valor de b sería la raíz de 3. Raíz de 3 centímetros. Y no se preocupen porque sean raíces. Esas raíces son distancias que se pueden ver como un decimal. Por ejemplo, la raíz de 3 no es más que 1,73. O sea, la raíz de 3 es casi 2. Y así es como hemos llegado a la parte final. Espero que este video le pueda facilitar la resolución de otros ejercicios. Recuerden que pueden seguir practicando y estudiando. Y nos volveremos a ver en este mismo canal en un próximo video. Pueden suscribirse al canal, darle like y cualquier duda o sugerencia la pueden hacer en los comentarios. Así que nos vemos en la próxima.